Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable que transita por los enigmas, no solamente del espacio exterior, sino también del espacio interior de cada ser humano, y por eso es que los temas llegan a ser tan variados. Estamos siempre agradecidos también no solamente a la audiencia, sino a los invitados que llegan hasta aquí. Yo soy Fernando Chapi Martínez y estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, Edenex. Es la radio del misterio, Radio Minería 104.5 de la ciudad de La Oroya y Misterio Infinito Perú en YouTube, donde después los programas se suben. En esta ocasión tengo una invitada, la tuve también en dos ocasiones hace bastante tiempo, así que la vamos a presentar para la nueva audiencia, porque ahora pues estamos saliendo también en otras casas radiales. Ella es la licenciada Claudia Cirito, psicóloga clínica y especialista en terapia de vidas pasadas. Desde Argentina se está conectando y como digo, pues estoy muy agradecido por el tiempo que nos está brindando. Bienvenida, licenciada Claudia, a Misterios al Anochecer. Una alegría, es un placer y gracias por la invitación. Me encanta compartir. Excelente, la alegría es también mía y estoy seguro que de la Mm. audiencia. Hace bastante tiempo conversamos justamente sobre lo que es la terapia de regresión a vidas pasadas y cómo puede esto cambiar. Ya, obviamente no se puede cambiar las vidas pasadas, pero el momento presente, el discurrir de repente de los pensamientos y también los acontecimientos que se plantea a futuro las personas que acceden a ello. Me gustaría que para empezar, para quienes pues no hayan estado en esas lejanas ocasiones, usted nos pudiera comentar sobre la terapia de vidas pasadas y quizá algunas experiencias interesantes al respecto vividas por su persona justamente en su labor terapéutica. Ok, bueno, quizás parece medio raro el nombre, ¿no? Vidas pasadas y terapia, pero el tema de nuestros recuerdos y vivencias que arrastramos a través del tiempo se puede entender muy simple desde la psicología tradicional. Ya sabemos que es muy importante lo que uno vive en la infancia. Quedan grabadas esas memorias, escenas importantes, cómo nos trataron, momentos emocionales fuertes, quedan grabados. Bueno, lo mismo sucede con experiencias de tiempo atrás, que esto qué quiere decir, que nos afecta a nuestro presente. Quizá uno no es consciente, como un adulto, no es consciente de quizá cierta angustia, cierta tristeza o miedos que tenga siendo grande y tienen su origen en la infancia por determinadas situaciones que vivió. No recuerda esas experiencias, pero sí está el recuerdo emocional. Hay un tipo de recuerdo de memorias que se lo llaman neurociencias, memorias emocionales, justamente. No son intelectuales, yo no sé por qué siento esto, pero está esa memoria. Lo interesante es que se fue descubriendo espontáneamente, hoy no nos da el tiempo para contar toda esta historia, pero espontáneamente y en forma sorpresiva aparecieron estas memorias de vidas pasadas en el trabajo de terapeutas, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras que trabajaban con hipnosis, o sea, llevando a la persona a un estado de relajación profunda, se encontraron con experiencias que no correspondían a esta vida. Entonces, lo importante acá es como que de igual manera una experiencia de la infancia me puede afectar y determinar mi presente, de igual manera experiencias de tiempo más atrás también nos condicionan. Y lo más loco de todo es que no tenemos idea que estamos siendo condicionados. Si uno no investiga y no se mira, no hace un trabajo interno, no nos damos por enterados. Y muchas veces empezamos a hacer un trabajo interno cuando nos va tan mal en la vida que ya no sabemos qué hacer. Así será un momento de crisis que no podemos controlar y ahí es recién cuando nos Claro, cuestionamos si todo está yendo tan bien como
usualmente nos lo planteamos, ¿no? Claro, o también enfermedades físicas, Ujú. ¿sí? Situaciones muy dolorosas en la vida que nos pueden suceder, o personas que amamos que se van de este planeta, o accidentes, o situaciones que se repiten también, ¿no? Que eso es como que nos va mostrando qué pasa, no, nos despiertan, ¿sí? De alguna manera son muy desagradables, es horrible vivirlo, pero tienen su parte positiva porque es como que nos amarrean y nos despiertan para que empecemos a cuestionarnos cómo estamos viviendo o a qué se deberá que yo estoy viviendo estas situaciones. Así es. Y justamente basándonos en esto, yo estaba también antes de empezar a grabar mencionando por ahí, tocando, no sé por qué tuve la intuición de que quizá hubiera alguna relación con otro tema que a mí me parece igualmente fascinante, que ya lo he tratado en el programa, por ejemplo, con el doctor Mm, Miguel Ángel Pertierra de España, que tiene libros al respecto, que es el de las claro, CCM, las experiencias cercanas a la muerte. bien. Eh, Pareciera que no estuvieran ligadas ambas cosas de inicio, ¿no? Porque uno te está hablando de vidas pasadas y el otro te está hablando de lo que uno vive ya al filo de dejar la vida presente hacia el futuro. Cuando se Definitivamente. determina o ya se evalúa que el cuerpo físico está muerto, digamos, ¿no? Correcto, así Ahí es. suceden estas experiencias, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Sí, Ya es cuando el como cerebro no. una percepción que hay cuando supuestamente el cerebro pues ya no está totalmente inactivo, Claro, está ahí está. ya para no volver, pero esta persona vuelve a la vida y trae recuerdos y a veces dice, mira, yo he estado viendo cómo los doctores, las enfermeras, el personal de salud intentaba devolverme, ¿no? Devolverme a la Sí, existencia física y he visto detalles y todo. A veces también tiene la visión del túnel, visión de variantes fallecidos. Es una cuestión bastante interesante porque nos habla de la trascendencia del alma. Y estaba pues yo preguntándole a usted si había quizá algún por ahí este punto en común o algo que conexión. tuviera que ver, alguna conexión que podamos intuir con lo que tiene que ver con las vidas pasadas y ese viaje, ¿no? Hacia lo que fuimos antes, desde esta perspectiva. Yo, bien, yo creo que lo que tienen en común estas experiencias cercanas a la muerte con el trabajo de regresiones a vidas pasadas es esto de que hay evidencia, nos evidencian estos trabajos o este fenómeno de SM, que la conciencia está más allá del cerebro, ¿no? Como una conciencia extrafísica. Coinciden ambas, porque no hay registro en nuestro cerebro humano del momento, por ejemplo, cuando estamos gestándonos, ¿sí? Cuando apenas empieza a formarse nuestro cuerpo, nuestro cerebro no está desarrollado como para grabar esas memorias. Y sin embargo, en un trabajo de regresiones podemos conectar, el paciente que está en regresión puede conectar con los sentimientos de la mamá, de cómo se sentía la mamá o lo que pudo vivir la madre cuando se estaba gestando en su segundo mes de vida. ¿Se comprende? O sea, ¿dónde está eso grabado? No está en el cerebro. Entonces, una experiencia cercana a la muerte, como recién mencionábamos, se declara muerta la persona. Y durante varios minutos, hay casos, porque vos lo sabrás mejor que yo, de minutos muy largos que no hay explicación desde la ciencia que esto pueda suceder, que después la persona vuelva a la vida, ¿sí? Y dando detalles de todo lo que pasó mientras estaba, entre comillas, muerta, ¿sí? Entonces, esto ya nos hace nos, que nos preguntemos, ¿no? Está bueno que nos inquietemos sobre esta cuestión. Todo lo que vivimos está acá adentro, nuestra conciencia, porque hasta el día de hoy la ciencia no encontró la conciencia en el cerebro, no, acá está, no, es el problema duro de la ciencia, ¿no? Se lo llama así, porque no pueden todavía decir, bueno, está en esta zona, no. Otra cuestión que también tienen en común estos fenómenos es cuando trabajas con regresiones, vos podés acompañar a la persona o sugerirle que vaya al momento anterior a la encarnación. Entonces, en ese estado, cuando uno planea, evalúa qué es lo más importante que va a vivir, es un estado de mucha amplitud. Es como que cuando uno está
quizás vos estés cerca de montañas altas. ¿Viste? Cuando estás arriba, ves todo, el valle, todos los bosques, ya podés hacer hasta un mapa de toda la ciudad, de ahí arriba, ves bárbaro. Es una visión así que uno tiene en ese plano, en esa línea de tiempo en que uno no está acá encarnado. Y esto tiene mucha similitud, este estado en el que llega el paciente en regresión a estas experiencias cercanas a la muerte, porque también tienen esa conciencia ampliada. Viste que también sucede esto de que como se les viene toda una película de la vida, ¿no? En Así esa es. experiencia cercana a la muerte aparece eso, ¿no? Como aparecen escenas desde cuando son chiquititos, todo como si fuera una miniserie, Ujú, y en una sesión de regresiones sucede algo similar en el sentido de que al tener esta visión más amplia, se comprende la vida presente de una manera que antes nunca pudo acceder el paciente, ujú, ¿sí? sí, Es como que puede hacer esa mirada de toda la vida que está viviendo hasta hoy, como si estuviera ahí en la cima de la montaña, ujú, con mayor comprensión. El por qué, el para qué vivió lo que vivió, por qué pasó por esas situaciones que tuvo que pasar. ujú. A mí, ¿sabes lo que me hace recordar a Mm. esas hipótesis que hay, que vienen en muchos casos desde las filosofías orientales, pero que han sido tomadas por la nueva era, y que también hay científicos e investigadores de los campos de la mente y el comportamiento que buscan ver si es que acaso tienen cercanía con lo que realmente es, ¿no? Por ejemplo, estos asuntos de la conciencia no local, ¿no? O de la existencia de alguna especie de, llamémosle así, ¿no? Lo que se suele denominar registros akáshicos, o sea, como un repositorio gigantesco Ah, que donde está, quedan sí, grabadas secuencialmente todas las experiencias, no sé si solamente de los seres humanos y de los seres vivos en general, sino de todo lo claro, que ocurre en el cosmos y sus esferas, y claro, que lo que hace el cerebro humano no es ser, como se suele considerar mayoritariamente ahora, un almacén, ¿no? de recuerdos, sino simplemente una especie de transformador, una especie de claro, antena captadora de lo que queda ahí en esos registros acásicos, tal por usar cual, el término, lo sí. decodifica y lo trae a la conciencia, y entonces uno dice, uy, me acordé que cuando tenía 4 años, pues, jugaba con mi gatito, ¿no? Eso no está acá, sino que está digamos, desde esta perspectiva, en ese espacio, en ese espectro más amplio. Tira la impresión, ¿no? También con lo que cuentas de vidas pasadas y el tema de las SM, porque no hay forma de que esas cosas hayan quedado grabadas en el cerebro si es que, ¿no? Tal cual. Lo que sucede es que es bastante complejo el tema porque desde las neurociencias también se comprobó que si se lastima determinada zona del cerebro, hay determinada dificultad, digamos. Hay determinadas zonas donde se graban memorias que tienen que ver con un tema. Suponete, la cuestión visual, registro visual que yo tengo, ¿no? En esta partecita de atrás de la cabeza que se llama el occipital. Si yo me lastimo esta parte, quizás yo pierda las memorias de los colores y quizás no recuerde una obra de teatro que yo fui a ver cuando tenía 5 años o 10 con muchos colores, porque se lastimó esa zona, ¿se comprende? Entonces, hay memorias que podemos encontrar que están en esta parte material del cerebro, ¿sí? Como que hay un registro ahí físico. Pero hay memorias, también hay memorias que no se encuentran. Como vos decís, yo también considero, es una hipótesis de trabajo, ¿no? Ujú, Es una posibilidad esta de que conectamos, somos como receptores, nuestro cerebro tiene determinadas zonas que recepciona esta información que está en otro lado, llamémosle con el nombre que sea, ¿sí? ujú, Es un campo que obvio hay que seguir investigando, no hay una palabra última, bueno, en ninguna área, ¿no? Pero al menos en esta. ujú. Sería interesante también que nos cuente, para quienes hayan estado en las anteriores ocasiones, refrescar un poco, y para quienes sean nuevos, que creo yo han de ser la mayoría, que conozcan un poco sobre cómo se lleva a cabo la terapia de vidas pasadas y, como le mencionaba, porque a veces es la forma más fácil de entenderlo, algún ejemplo, alguna anécdota,
¿no? Entendemos que con la confidencialidad del caso, pero quizá contar Sí, qué obvio. ocurrió, qué se sacó de ahí y qué logró solucionarse o encaminarse, ¿no? ¿Cómo es en sí el proceso de una terapia de vidas pasadas, grosso modo? Bien, a grosso modo, vos podés consultar por cualquier dificultad por la cual irías a un psicólogo más tradicional, ¿no? Un tema de relaciones, que no te llevas bien con las personas, o repetís historias, o no podés avanzar en lo económico, en tu trabajo, en lo que fuere, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, a mí me gusta trabajar primero haciendo una charla, primera, me cuenta la persona qué la trae, qué es lo que está pasando, y ahí vamos viendo lo que a mí me permite ir a la causa de la dificultad que pueda estar atravesando la persona, es lo que siente, la emocionalidad. Yo tengo que registrar primero eso, cómo se siente. ¿Sí? Si hay angustia, si hay miedo, ataques de pánico, ansiedad, va a ser como la puntita del ovillo que yo voy a ir tirando en la sesión de regresiones, que me va a ir llevando al origen de esta emoción. ¿Qué la está generando? ¿Sí? Así de simple es. Entonces, simplemente la persona, hacemos una relajación, hay personas que no se relajan, la mayoría sí, pero si no se relaja, entra en un estado emocional determinado también, quizás se enoja, quizás se pone nerviosa, se estresa porque se pone toda dura y se tensiona porque no puede relajarse. Genial, trabajamos con esa emocionalidad. No es azaroso que no pueda relajarse y que esté tensionada. ¿Sí? Entonces yo la acompaño para ir acercándonos a qué escena, qué experiencia la está llevando a este estado. Y puede acordarse de hace un mes cuando la echaron del trabajo, y yo la llevo más atrás, y puede conectar con una experiencia cuando tenía 10 años. Y vamos viendo la carga emocional de esos recuerdos que van apareciendo. No todo, no toda dificultad que vamos a atravesar hoy tiene su causa en una vida pasada. Hay experiencias de esta vida. Aunque la terapia se llame de vidas pasadas, la persona que consulta puede conectar con una experiencia de la infancia y solucionar un problema y no hay más. O sea, no es necesario ir más atrás. Las personas vienen a consulta a solucionar sus problemas. La mayoría, al menos que se nos acerca a consulta. No a ver quién fue en una vida anterior. Quieren solucionar sus temas de ansiedad, de que la vida le va mal, que no pueden crecer en lo que quieren, ¿sí? O tienen una angustia desbordante, ¿sí? Y estaba acordándome, para hacerlo más gráfico, que realmente me impresionó mucho este caso de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que ¿No? comúnmente se llama TOC, donde la persona tiene rituales, se puede lavar las manos 10 veces, ¿sí? Puede irse de la casa y volver 5 o 10 veces a revisar si cerró bien la puerta. Todos estos rituales repetitivos, repetir determinadas palabras, porque si no se puede morir alguien. Bueno, hay una variedad importante, simplemente para comentarles en qué consiste para el quien no lo sepa. Y si vos entrás a investigar en terapia de vidas pasadas, qué casos o problemáticas no conviene trabajar, que no tienen muy buenos resultados, es el trastorno obsesivo compulsivo también. Esto se lo dije al paciente que vino, ¿sí? Yo le dije que íbamos a ver si podíamos avanzar, ¿sí? Ujú. Porque estadísticamente no se logran muy buenos resultados. Fue hermoso el trabajo porque conectó con experiencias de película, te diría, porque eran muy fuertes. Conectó el primer día con rituales que había hecho esta persona, rituales en los que se jugaba el lastimarse físicamente, ¿sí? El lastimarse, lastimar a otros, muy, muy sangrientos, ¿sí? Y con mucha crueldad por parte del paciente, ¿se entiende? O sea, hoy en día es una persona amorosa, ¿sí? Pero conectó con una experiencia en que justamente no era así y generó bastante daño. Entonces, vivía con mucha culpa y esa culpa y ese miedo le hizo desarrollar este trastorno obsesivo compulsivo. Lo más interesante que al conectar con esta experiencia, hacer todo este trabajo, de comprender que ya no está más
ni siquiera con ese nivel de conciencia, porque ya evolucionó, de alguna manera ya había pasado un montón de siglos y él había cambiado, su alma había cambiado, había aprendido. Él se empezó a perdonar, empezó a entender que esta culpa, a entender pero sintiéndolo, no de acá, ¿no? Intelectualmente, sino a darse cuenta, sentir, que ya no tenía sentido sentir esa culpa, sentir ese miedo, porque se sentía perseguido también, ¿sí? Sentía que querían cobrarse, alguien quería cobrarse algo, o sea, hay algo de paranoia, ¿se comprende? O sea, uno puede diagnosticar a una persona, es delicado el caso, ¿sí? Complejo, pero lo más interesante es que a ver, disminuyó un 80% el trastorno obsesivo compulsivo después de la primera sesión. Wow. Esto, realmente él hizo un testimonio, quiso hacer un testimonio de la persona y todo, porque no es lo más común esto que suceda, pero puede suceder. ¿Y por qué lo comparto? Porque yo partí de la base de que vamos a trabajar para que se alivie esta persona, que se alivie. Vamos a ver en qué porcentaje se puede aliviar. El nivel de angustia, el nivel de culpa, ¿sí? De miedo, que la llevaba a hacer todos estos rituales, que son inhumanos realmente, ¿no? Y realmente disminuyó un montón. Y hoy en día está haciendo una vida, podríamos decir, entre comillas, normal, porque esto lo mantenía sin poder trabajar, una persona adulta, y sin poder relacionarse bien con las personas. Y ahora ya tiene su propia casa, se está independizando, está armando su propio trabajo. Estos logros eh, son una alegría. Pero esto nos marca de qué manera experiencias tan antiguas, porque eran experiencias que de la época medieval pudimos ir deduciendo por lo que iba describiendo, ¿sí? Esos rituales que se hacían, eh, bastante desagradables y sanguinarios, ¿sí? Ujú, ¿Cómo fue dejando estas huellas en esta persona? ujú. Y sobre todo, cómo pesa, a pesar digamos, de los siglos que pueden haber transcurrido y dejan esa huella, y sobre todo que cuántas personas, no digo que sea pues en todos los casos, pero a veces tienen eso, ¿no? Que desarrollan alguna condición en específico, como usted dice, ¿no? Relacionada quizá a un tema de ansiedad o algo así, o una fobia, ¿no? Claro, Hacia una cuestión en específico, pero dicen, ¿pero claro, por qué? Si en mi pasado, ni siquiera cuando era niño, ha habido algo que justifique que yo le tenga miedo, pues no sé, a tal situación o a tal lugar. Y sí, sí he escuchado que a veces al retomar el camino de qué me sucedió, no solamente hasta la infancia más lejana, sino incluso ya retrotrayéndose a vidas anteriores, pues se encuentran respuestas muy interesantes y cuando uno se hace consciente de ello, dice, bueno, quizá yo ya no soy ese que fui, que ni me acuerdo, hace 100 años o 200, pero igual la cosa es empezar a actuar, ¿no? Superarlo. Y es muy claro. interesante, pero yo tengo una duda al respecto, A ver, digamos, ¿no? Para que vaya bien una terapia de regresión a vidas pasadas, es necesario que la persona esté convencida de la existencia de las vidas pasadas, porque, por ejemplo, mm, con la regresión hipnótica en general, no necesariamente en un contexto terapéutico, sino, o sea, hay personas que por decir han llegado sin creer en eso, simplemente como para vamos a ver qué ocurre, ¿no? La curiosidad. claro, Y después salen quedando ojipláticos porque dicen, caramba, es que resulta que yo en esa vida pasada era un agricultor, no sé en dónde, y tiene sentido con lo que ahora me ocurre, hasta con un rasgo físico o con una característica de la personalidad, y iniciaron sí. sin creer, pero para cuando se trata de una terapia, ¿tienen que estar predispuestos positivamente a la existencia de vidas pasadas o no es No, condición? no, mira, como vos lo contás, es así, o sea, si la persona viene, ya te digo, o sea, la mayoría vienen con un tema, algo que no pueden resolver y a pedir ayuda. Entonces, yo les pregunto en esa primera charla qué piensan acerca de las vidas pasadas, y hay personas que sí leyeron, saben, sí, no tengo dudas, y otros dicen, la verdad, no sé, o la verdad no creo en vidas pasadas, pero me dijeron que esto me puede ayudar.
Ok, entonces, aunque no crea la persona, pero siente que esta forma de trabajo lo puede ayudar, ya es suficiente. Es como vos decís, si la persona se acerca por curiosidad a hacer una experiencia de regresión, aunque no crea, pero bueno, a ver qué es esto, ya es como nos abre la puerta para poder trabajar. Yo siento eso, ¿no? Como que me da permiso para poder hacer el trabajo. Si está cerrada, no, vos no vas a poder hipnotizarme, yo no voy a conectar con nada o no quiero, bueno, listo, obvio, la persona es libre y que no haga la experiencia. Pero si no está cerrada y considera, no sé si esto me servirá, no sé si existen las vidas pasadas, me parece que no, y me ha pasado, me acuerdo un muchacho jovencito que tenía fobia, él tenía que viajar de las afueras de Buenos Aires a Buenos Aires en un colectivo, en un bus, ¿sí? Y en el centro de Buenos Aires subirse al subte. Viste que en la hora pico, millones de personas se meten en el subte. Apretado, me Es de imagino. terror. Sí, sí. Si no tenés fobia, ya es de terror. Imagínate, él fobia tenía a lugares cerrados. Él no creía. Yo había atendido a su madre hacía unos años atrás. Entonces la mamá le dijo, anda a consultar. Y él vino, pero vino como medio mandado y a ver qué pasa. Y no creía, pero aceptó hacer la experiencia. Si él obviamente no aceptaba y no hubiera venido. Él sentía que quizás esto lo podía ayudar. Y cuando terminamos la primera sesión, quedó con los ojos, no recuerdo con qué conectó, esto te lo digo, no recuerdo con qué experiencia conectó, pero abrió los ojos así, ¿y esto qué es? Dijo, ¿no? Porque él conectó una experiencia que obvio que se veía encerrado, murió en un lugar encerrado, no recuerdo si era una cueva, pero tenía relación con todo lo que él estaba sintiendo, con todos los síntomas que tenía esta fobia a estos lugares cerrados y con mucha gente, que sentía ahogo, bueno, me estoy recordando ahogo, ¿sí? Y genial. Y la intención, al menos de mi forma de trabajo, no es que la gente crea las viejas soluciones. O sea, para mí es una realidad, no es una creencia, es una evidencia. A mí me interesa poder colaborar o acompañar a las personas para que dejen de sufrir de alguna manera, ¿no? Es eso, que puedan sanar cuestiones que la psicología ayuda un montón, pero tiene sus límites, Ujú. porque hay personas que recorrieron terapias diferentes y años de terapia tradicional dentro de la psicología y no resolvieron temas, porque van más allá de la infancia, van más allá de esta vida. Y si no llegamos ahí, es como arrancar una plantita, un yuyo, y sigue saliendo. Y si todos los días le corto ahí a la superficie, la raíz está. Tenemos que ir a la raíz. Y eso es Así lo que es. genera una transformación en la persona. Y también, ¿sabes lo que estoy comparando haciendo esta similitud con la experiencia cercana a la muerte? Es esto del miedo justamente a la muerte. Además de empezar a tener una visión más amplia, porque cuando uno conecta con una vida pasada, y si vos venís con esta sensación y creyendo que esto no existe, cuando vos conectás con una escena de otro tiempo, te rompe los esquemas, te cambia la visión total de tu vida, te hace replantearte muchas cosas de cómo vos venís viviendo. Es muy diferente creer que esta es la única vida y cuando yo me muera desaparece todo y yo desaparezco, mi conciencia también muere, no hay nada, a saber que esa conciencia sigue, esta sensación de que yo soy la que está hablando sigue, sin el cuerpo de Claudia, pero sigue. Entonces cambia todo. Uno empieza a pensar, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que uno vive? ¿Para qué venimos? ¿Cómo es? ¿Qué relación tiene lo que yo hago con lo que voy a vivir mañana? ¿Lo que yo estoy pensando ahora con cómo me voy a sentir mañana? ¿Qué tiene que ver yo lo que hice hace 10 años? Si traté bien a la gente o la lastimé con lo que estoy viviendo hoy. Está todo entrelazado, está todo relacionado. Te hace Entonces, replantearte
tu vida de inicio a fin y quizá tal hasta cual. antes del inicio. Y lo que haya después del final aparente. Es así. Claro, claro. Y también el miedo a la muerte se pierde, ¿sabes? Que esto también las personas que tienen la experiencia cercana a la muerte, le pierden el miedo a la muerte. Así es. Claro, si ya saben que no, Que no es el fin. uno sí, sí, Ujú. claro, Excelente. uno sigue. Es fascinante este tipo de temas. Por eso a mí me gusta tratarlos, porque a veces me dicen, oye, pero ¿por qué no hablas siempre, no sé, pues de ovnis, de fenómenos paranormales, de mitos y leyendas? ¿Por qué? Porque el enigma humano es tan grande y lo tenemos dentro y va con nosotros en cada pensamiento y en cada interacción, que también hay que explorarlo. O sea, a veces miramos mucho hacia el universo, hacia las estrellas, oye, mira, hay algo que se mueve ahí arriba, ¿qué será? Pero no nos ponemos a mirar qué es lo que se mueve dentro de nosotros y es lo que nos Claro, condiciona muchas veces en todo, desde el despertar hasta el dormir y aún mientras dormimos, porque pesadillas también hay, ¿no? Entonces es tan importante autoexplorar nuestro mundo interior. tal cual. Yo considero que es fundamental. O sea, no podemos no hacerlo. Digamos, ¿por qué? Porque nos, nos evitamos sufrimientos gratuitos. Al conocernos más, evitamos sufrir gratuitamente. O sea, un montón de sufrimiento nos evitamos. Ujú, Ya tenemos otra comprensión. Al tomar conciencia de la responsabilidad que yo tengo, ojo, no es tan divertido, digamos, no hacer un trabajo interior, porque aparece también la responsabilidad. Yo empiezo a darme cuenta que la vida que yo estoy teniendo tiene mucho que ver conmigo, no con el país, con la economía, con el clima y la ciudad donde vivo. Eso me influye en un porcentaje muy pequeño. El más alto tiene que ver conmigo, cómo yo me pienso, cómo yo me considero, qué pienso de mí, soy capaz, no soy capaz, cómo estoy yo con mis culpas, remordimientos y dolores del pasado, porque son todas como mochilas que uno lleva. Entonces, si hoy no tengo fuerza, no puedo dormir, estoy agotada todo el tiempo, aunque duerma y coma bien, me siento sin fuerza. ¿Qué pasa acá? Entonces, ese trabajo, al yo empezar a mirarme, ahí me doy cuenta qué cosas hice que ahora estoy viendo las consecuencias. así es. Pero el resultado es Licenciada, muy beneficioso. eso le iba a decir, ¿no? O sea, que lo que al final cuenta y como mayor evidencia es las personas que salen diferentes a cuando entraron y para bien, siempre para bien. Claro, Ese es quizá lo principal. Y me acuerdo que tiempo atrás había, y también esa fue la segunda vez que la entrevisté, había hecho un libro muy interesante, eh, entrelazado, sí, está en la venta Entrelazados. también, Fer, Está a la sí, venta aún. Coméntenos algo al sí, sí, respecto sí. para quienes quieran tanto contactar con usted como leer el libro y tenerlo consigo. Sí, entrelazados justamente da cuenta de esto, de cómo tiene que ver nuestro presente con nuestro pasado, con nuestras vidas anteriores, y hay casos de pacientes que obvio que me dieron permiso para poder compartirlos, de experiencias que vivieron en otras vidas, de qué manera fueron superando sus miedos, sus bloqueos, sus limitaciones. Hoy en día esas personas son muy productivas, muy felices. Algunas de ellos, terapeutas, se han preparado también para trabajar acompañado a otras personas. Las transformaciones que se van produciendo como fruto de ese trabajo interior. Y entrelazados cuenta eso, comparto esto, y también desde una mirada científica, también, porque a mí me fascinan las neurociencias y también la física cuántica, y trato de explicar también desde esas perspectivas qué es lo que pasa en una sesión y qué nos pasa también todos los días, de qué manera podemos aprender a ser más conscientes de lo que pensamos y sentimos para rediseñar nuestra vida, de alguna manera, ¿no? Hacer uso de esta libertad que tenemos y esta responsabilidad para usarla de la mejor manera, ¿sí? Así que, obvio, están invitados a que ¿Y cómo, entrelazados llegue a sus vidas. y cómo Después le ponemos el contactarnos? link si querés, Fer.
Claro, eso, justamente. El link lo pongo cuando lo suba a YouTube en la cajita Sí. de descripción, pero usted coméntenos también para los que la escuchan por la radio, cómo la encontramos en redes sociales, cómo Ah, obtenemos ok. el libro en redes. ¿También? Mira, les puedo contar algo que empecé hace poquito, Fer, con una Sí, actividad que estoy muy entusiasmada y feliz, que es escribir un email por día, así ¿sí? O es. forma gratuita, obvio, la gente se puede anotar, así que me pueden escribir a un email, no sé si lo paso o después se los pasás. Coméntelo aquí y también lo pongo Bien, en YouTube después. dale. El email es terapiavidaspasadas@gmail.com. Nos escriben ahí con la palabra estoy y ya lo suscribimos a la lista y les va a llegar un email por día. Y el primer email van a recibir dos regalos, que es un audio donde cuento acerca de las vidas pasadas, que es esto, experiencias propias también, y un ebook que tiene que ver también con el karma, la ley del karma y algunas experiencias particulares de cómo fue llegando toda esta disciplina a mi vida y para qué les puede servir a ellos. Eso por un lado que hace unos días empecé y estoy fascinada con el compartir todos los días. Y pueden entrar a mi página web, Fer, ¿qué te parece también? Excelente. www.terapiaregresiva.com.ar. Excelente, www.terapiaregresiva.com.ar. Así Bien, que a quienes les haya interesado, que estoy seguro que son la mayoría, si acaso no todos, pues ingresan ahí y también encuentran a la licenciada Claudia Cirito en redes sociales como Instagram y por ahí también el libro Entrelazados que está muy bueno. Muchísimas gracias, licenciada Claudia. Un saludo hasta allá, un hasta placer, Argentina. Fer. Gracias y saludos a toda tu audiencia y un placer, una alegría. Y estamos en contacto, Fer. Estamos en contacto. Amigos, nosotros continuamos en Misterios al Anochecer. Misterios al anochecer.